Hermanos, muy buenos días, un gusto poder saludarles. La semana pasada no estuve con ustedes, estuve de viaje en la ciudad de Arequipa. Tenía varias reuniones allí, una con la Junta Nacional, pero también con los pastores de las iglesias del sur, ¿no? Y el fin de semana me quedé porque me invitaron para participar del aniversario de la iglesia de Arequipa, de la iglesia principal, la que está en la avenida Goyeneche. Es la primera iglesia de Arequipa. Cumplieron 43 años allí, así que estuvieron celebrando esos días también. Bien, continuamos nosotros con nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Un saludo cordial a los que nos visitan, bienvenidos sean, gracias por acompañarnos. Y hoy vamos a estar viendo un pasaje corto, ¿no es cierto? Una escena pequeña, casi insignificante. Vamos a ver aquí a unos padres, unos niños, unos discípulos impacientes, a Jesús en medio de toda esta escena. Pero lo que quiero mostrarles es que muchas veces estos pasajes que parecen pequeños, insignificantes, en verdad revelan verdades espirituales muy profundas para nuestras vidas. Y este es uno de esos. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy vivimos en una época en la que la autosuficiencia se ha convertido en el estándar, en la medida de vida. Es como si fuera la virtud más buscada, más significativa, más suprema. Se nos enseña a ser fuertes, ¿verdad? A no depender de nadie, a demostrar que podemos hacer las cosas por nosotros mismos, solos, sin necesidad de nadie. Hoy en día esta cultura está afectando mucho más a las mujeres, ¿no? Con este empoderamiento falso del feminismo, en que no necesitan de los hombres, ellas pueden conseguir todo en su vida, y eso está creciendo muy fuerte, ¿no? Nuestra cultura nos empuja a formar vidas en las que no podemos mostrar nuestras grietas, no podemos mostrar nuestras debilidades, no podemos darnos espacio en los cuales mostrarnos vulnerables, porque eso es malo, eso es negativo. Tú tienes que ser autosuficiente, ¿no? Competitivo. Y esta cultura, sin darnos cuenta, se filtra en nuestras vidas espirituales también. Se filtra en la iglesia, ¿no? Muchas veces queremos acercarnos a Dios con nuestras manos llenas, como diciéndole: Dios, aquí te traigo esto para que me aceptes. Queremos mostrarle nuestros logros, nuestra madurez espiritual. Queremos mostrarle que somos capaces, que somos disciplinados, que somos útiles, que somos productivos. Yo hago esto, yo hago aquello, yo he renunciado a esto, ¿no? Muchas veces queremos mostrarle a Dios. Por eso digo de que esta cultura de la competitividad, de la autosuficiencia, penetra también nuestras vidas. Pero lo cierto es que no es así, ¿verdad? Hay días en los que nos sentimos frágiles en nuestra fe. Hay días en los que nuestras oraciones se van volviendo casi como un susurro. La Biblia ya nos parece algo insípido, algo pesado, no queremos abrirla muchas veces porque el corazón está cansado de lidiar con nuestro pecado, con el pecado de los que están a nuestro alrededor, o a veces cansados por la injusticia que vivimos realmente o aparentemente vivimos, ¿verdad? Hay momentos en nuestras vidas en los que no sabemos qué decir, qué pedir, qué hacer, ¿no? Esos son la mayoría de veces en nosotros. Y es precisamente en estos episodios de nuestras vidas que son muy comunes a nosotros que este pasaje nos ilustra el corazón de Dios, el corazón de Jesucristo. Es como una pequeña ventana que se nos abre y trae luz en medio de nuestra oscuridad, ¿no? Porque vamos a notar que mientras intentamos llegar a Dios con nuestras manos llenas, el pasaje nos muestra que unos niños se acercan a Jesús despreocupados, sin nada que ofrecerle. Un niño no tenía nada que ofrecer.
Mientras nosotros queremos demostrar que somos fuertes, estos niños van a mostrarnos que se acercan a Jesús sin ningún tipo de pretensión. No quieren conseguir nada de Él, ¿no? Mientras nosotros intentamos controlar nuestras vidas o controlar las vidas de otras personas, alinearlos, el texto nos muestra que estos niños simplemente se acercan a Jesús confiadamente, ¿no? Sin requisitos que cumplir. Entonces los discípulos que están atrapados en su lógica del mérito, de la competitividad, de la autosuficiencia, van a reprender a unos niños. Mientras Jesucristo, indignado por esta actitud, va a abrirles las puertas, va a tomarlos en sus brazos, los va a abrazar y los va a bendecir. Y este gesto de Jesús, de abrazar, ¿no?, de bendecirlos, nos va a traer una verdad que trasciende todas las épocas. Y es que la entrada al reino de Dios no depende de nuestra capacidad, de lo que nosotros podemos ofrecer, de nuestra autosuficiencia, en pocas palabras, sino básicamente de nuestra dependencia, de cuán vulnerables nos mostramos, de cuán débiles nos mostramos delante del Señor. O sea, ese es el Evangelio, ese es el reino de Dios. Así que quiero pedirles que abran sus Biblias, por favor, en Marcos capítulo 10. Ahí tenemos el título del mensaje. Han recibido una hojita al ingresar a la iglesia, tienen el bosquejo, pero vamos a leer el pasaje. Marcos 10, versos 13 al 16. Es un pasaje muy cortito, que aparentemente no tiene mucho que enseñarnos, pero vamos a descubrir que sí. Dice: traían niños a Jesús para que Él los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. ¿Oramos? Señor, ayúdanos esta mañana a disponer nuestra atención, a quitar las preocupaciones que rondan en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro corazón, y a quitarnos por unos instantes delante de tu presencia y dejar que tú hables a nuestros corazones por medio de tu palabra. Tú has revelado tu palabra para instruirnos y darnos a entender quién eres tú y cómo eres tú, Señor, cómo somos nosotros. Así que rogamos que esta mañana, por tu gracia, por tu misericordia, nuestros corazones se conviertan en terrenos fértiles para que la semilla que tú quieras plantar pueda producir fruto en nuestras vidas. No que se quede simplemente en un concepto teórico, sino que podamos llevarlo a la práctica. Señor, te rogamos, te suplicamos esto por la obra perfecta de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. En sus méritos te pedimos esto. Amén. Y amén. 4 puntos que quiero compartir esta mañana, ¿no? A pesar de ser un pasaje bastante cortito, pero hay varias cosas interesantes que aprender. Tienen la primera. Vemos a los discípulos reprendiendo a estos padres que traen a los niños. ¿Qué nos enseña esto? Simplemente nos revela algo muy sencillo: la dureza de nuestro corazón. Volvamos a leer el verso 13. Dice: traían niños a Jesús para que Él los tocara, pero los discípulos los reprendieron. El verbo con el cual está registrando Marcos que traían niños es un verbo en el griego que se conoce como tiempo imperfecto. Es decir, que es una acción continua. Parece ser que no fue una cuestión ocasional el hecho de que los padres
traían a sus hijos a Jesús, sino que en cada momento, en cada lugar que Jesús concurría a las personas, esto pasaba, ¿no? Solamente que el Evangelio no nos lo muestra a cada instante. Pero el pasaje te da a entender eso, ¿no? Que continuamente estaban trayendo a los pequeños. Ahora, ¿qué edades tenían estos niños? El Evangelio de Marcos nos muestra que la hija de Jairo, a quien Jesús resucitó, tenía 12 años de edad. Y sin embargo, Jesús la llama niña, ¿no? O Marcos la llama niña. Lucas, que registra el mismo episodio, da a entender que habían niños de brazos, o sea, niños de pecho, a los cuales también las madres probablemente traían a Jesús, ¿no? Entonces, tenemos esa variedad de edades allí. Ahora, el texto dice que estos niños eran traídos con un propósito, para que Jesús los tocara. Y era típico de la costumbre judía que los padres llevaran a sus hijos a los rabinos, ¿no? A los maestros de la ley, para que justamente les impartieran alguna especie de bendición, oraran por ellos. Esto nos enseña que Jesús era reconocido como un maestro, como una autoridad espiritual en medio de esto, y se lo había ganado, ¿no? Perfectamente, por sus enseñanzas y por lo que él estaba haciendo. Pero lo que nos quiere mostrar Marcos es la actitud de los discípulos, ¿no? Dice allí, pero los discípulos los reprendieron. Y otra vez, Marcos usa un verbo en tiempo imperfecto que nos muestra que así como continuamente traían los padres a sus hijos, continuamente los discípulos estaban rechazándolos. Pero no era un rechazo cualquiera. Era una actitud incluso hasta cierto punto humillante para los padres de familia. ¿No? Es que parece ser que los discípulos se habían convertido en una especie de escolta militar, en una especie de filtro de quienes deberían acercarse a Jesús. Y entonces el rechazo no es un asunto como, no, por favor, no traigan a los niños aquí. Era una actitud tal vez agresiva y humillante, como digo, ¿no? Prohibiendo, no los traigan, o sea, fuera, saquen, váyanse de aquí, algo así, ¿no? Ahora hay que entender un poquito la razón por la que los discípulos actuaban así. No lo dice el texto, tenemos que interpretarlo, y es porque en la cultura judía, la cultura del primer siglo, los niños no valían, porque no aportaban nada, no entendían muchas veces lo que se enseñaba, no eran personas, llamémosle, estratégicas. En otras palabras, no eran útiles para el ministerio de Jesús. Probablemente por esa razón es que los discípulos decían, ¿qué hacemos con estos? O sea, son inservibles para nuestros propósitos, para nuestras metas. Recuerden que los discípulos estaban embargados por la idea del poder, de controlar, de llegar al reino terrenal de Jesús, ¿no? Ahora, hay que sorprendernos de la actitud de estos discípulos porque poco tiempo antes Jesús les ha enseñado acerca de esto. Les ha enseñado que deben recibir a los niños. Fíjate en el capítulo 9, el verso 37, que dijo Jesús antes: el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Eso fue la enseñanza de Jesús. Pero también les había enseñado acerca de no poner tropiezo a los pequeños, ¿no? Mira el verso 42 del capítulo 9 también. Cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. O sea, estas instrucciones las había dado Jesús antes y los discípulos estaban rechazando a estos niños. Era sorprendente. Pero al mismo tiempo, hermanos, esto nos deja una lección interesante. Nosotros no somos tan diferentes de los discípulos. Porque estaban escuchando las enseñanzas de Jesucristo y sin embargo no las llevaban a la práctica. Entraban por un oído, salían por el otro. Y nosotros somos así. Aprendemos algo en las Escrituras, a través de un sermón, a través de un libro,
qué sé yo, varias formas, pero sin embargo podemos quedar impactados, sorprendidos, wow, no había visto esto antes, y sin embargo no llevarlo a la práctica, no aplicarlo en nuestras vidas. Somos igual que los discípulos. Ahora, esta actitud que los discípulos mostraban aquí no es tan distinta de nosotros, ¿no es cierto? Porque estos niños, que son los no importantes, los no productivos, los no estratégicos, en una cultura como la nuestra sigue siendo igual. ¿Y por qué? Porque ¿qué es lo que valoramos hoy en día? Valoramos la eficiencia, y un niño no es eficiente. Valoramos la productividad, y los niños no son productivos, no nos rinden algo, nos hacen gastar más bien tiempo, recursos. Por eso es que muchos matrimonios hoy en día, ¿no?, pudiendo tener hijos, no quieren tenerlos, porque son egoístas. Están pensando en su bienestar, su felicidad, ¿no? Un hijo es un gasto, es pérdida de tiempo, o sea, me quita recursos. Y eso es porque vivimos en una cultura que aprecia la eficiencia, la productividad, la competencia, ¿me entiendes? La autosuficiencia, la imagen. No, si me embarazo voy a perder mi bella figura, ¿no es cierto? Entonces, sí, actuamos muchas veces como los discípulos con ese tipo de mentalidad. Ahora, si pasamos al ámbito espiritual, ¿no es cierto? Como dije, esto se filtra también. ¿Por qué? Nosotros pensamos, ¿no es cierto?, que solo Jesús recibe a quienes, a los más aptos, a los más estables, a los que ya están disciplinados o los que tienen una vida ordenada, o nos hace pensar que yo necesito ser más disciplinado, ordenar cosas en mi vida para acercarme a Jesús. Es como que si Jesús solamente acepta si yo tengo que traerle logros, o mostrar disciplina, o mostrar estabilidad emocional en mi vida, o madurez hasta cierto punto. Si pensamos eso de nosotros mismos y catalogamos a otros de esa misma manera, pensando, no, yo no creo que este llegue a los pies de Jesús, estamos actuando como los discípulos también. Cuando nosotros creemos que merecemos hacer algo para llegar a Jesús, repito, nos estamos bloqueando a nosotros mismos y estamos bloqueando el paso para otros. Y muchas veces nos dejamos dominar por una cultura del rendimiento antes que por la gracia de Cristo. Porque medimos nuestro valor y el valor de otros al mismo tiempo por lo que yo puedo producir, por lo eficiente que puedo ser, por lo competente que puedo ser. Pero el reino de Dios no se mide por ninguna de esas cosas. ¿Se mide por qué? Por nuestra fragilidad, por nuestra incompetencia, por nuestra debilidad. ¿Qué dijo Pablo? ¿Me fortalezco en mi propia fuerza o me fortalezco en mi debilidad? Y él termina diciendo, me gloriaré entonces en mis debilidades, en mis persecuciones, en mis sufrimientos, porque cuando soy débil, entonces Cristo es fuerte. ¿Te das cuenta cómo el reino de Dios voltea o invierte todo nuestro concepto, todo lo que es la cultura de hoy día? Que siempre ha estado, solo que va cambiando de fachada nada más, ¿no es cierto? ¿Cuál es la puerta de acceso al reino de Dios? ¿La autosuficiencia? ¿La competitividad? ¿La perfección moral? No, es la vulnerabilidad. Es cuando reconocemos que no podemos presentarnos por nuestras propias cuentas delante de Él. Allí es cuando somos recibidos. Y nosotros también, siendo miembros de la Iglesia de Cristo, nos vamos a comportar como estos discípulos que reprendían a los padres si es que no estamos dispuestos a recibir a los que hoy son los niños de nuestro tiempo. Los no competentes, los no productivos, los no importantes. ¿Quiénes son? Los frágiles.
los vulnerables, los cansados, los que no tienen nada que darnos a veces. Pero mientras los discípulos están bloqueando, ¿no?, por su autosuficiencia o su concepto de autosuficiencia del reino, ¿qué hace Cristo? Jesús va a corregir esto. Se indigna porque lo que están haciendo los discípulos es derribar la gracia de Dios. Él está queriendo abrir la puerta, pero ellos están cerrándola. Por eso es que el siguiente versículo nos va a revelar cómo es el corazón de Jesucristo, ¿no? ¿Qué nos dice? Dice el verso 14, cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, ¿no es cierto? Bueno, continúa la siguiente frase, pero es el punto siguiente. O sea, Jesús se indigna primero y luego da una corrección. Déjenlos venir, no se lo impidan. Este verbo indignarse es bastante fuerte en el griego. No está hablando de un enojo superficial o leve. Está hablando de una molestia fuerte. Está hablando de una irritación muy profunda. Jesús está adolorido, está reaccionando desde adentro, de una forma visceral, diríamos. O sea, en su rostro, si podemos imaginarnos la escena, se nota el fastidio que tiene Jesús con sus discípulos. Ahora, pocas veces los evangelios nos muestran las emociones de Jesucristo. Marcos es uno de ellos. Marcos nos muestra más veces. Si te acuerdas, en el capítulo 3, cuando está en la sinagoga con un hombre de un brazo tullido, dice el texto que Jesús se enojó porque querían impedir que Jesús lo sanara ese día. Hemos visto en el capítulo 9, cuando Jesús se encuentra con los discípulos que no pudieron liberar a un muchacho de un demonio, la frustración que expresa. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? O sea, ¿hasta cuándo los voy a soportar? O sea, Marcos es uno de los pocos evangelios que pocas veces muestra las reacciones emotivas de Jesucristo, pero las muestra. Ahora, ¿por qué está indignado Jesús? ¿Simplemente por el hecho de que están trayendo niños? No. Se indigna porque sus discípulos, a quienes va a delegar la responsabilidad de su plan, de su propósito, están distorsionando el carácter del reino. Están confundiendo las cosas. Porque por su concepto de autosuficiencia están levantando una barrera entre Dios y ellos. Y otra vez, muchos de nosotros actuamos así. ¿Cómo corrige Jesús esto? O sea, se indigna, se fastidia, pero ¿qué dice? Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. El verbo dejar o dejen venir en el griego es un verbo puntual, una sola vez. Es basta, dejen de hacerlo. Pero el siguiente verbo, no se lo impidan, otra vez, es un verbo imperfecto que está diciendo, o sea, dejen de continuamente hacer esto, de impedir. O sea, en otras palabras, es una prohibición continua que deja Jesucristo. En otras palabras, no solamente Él está abriendo las puertas, sino que está prohibiendo cerrar las puertas con su mandato de no se lo impidan. Nosotros no debemos prohibir el ingreso a las personas. No continuemos impidiendo, es lo que está diciendo Jesús. ¿Qué nos revela esto? El corazón de Jesús. Jesús está, ¿qué haciendo? Defendiendo a los vulnerables, protegiendo a los dependientes, confrontando la autosuficiencia, derribando barreras que nosotros ponemos en nuestro pecado, en nuestras vidas. Esta tentación que estuvo en los discípulos de evitar que la gente ingrese al reino de Dios sigue actuando en nosotros. Cuando pensamos que necesitamos ser perfectos, que necesitamos llevarle algo a Dios para que nos acepte y lo trasladamos a otras personas. ¿A qué me refiero?
Es decir, si tú crees que porque has leído la Biblia, toda la Biblia, eres mejor que el que aún no la ha leído o el que está empezando a leerla, estamos mal. Dios acepta tanto al que ha leído su Biblia completa como al que no la ha leído. Los recibe igual. Este problema se traslada cuando, por ejemplo, yo pienso que porque ayuno una vez al mes de manera disciplinada y el que no lo hace, Dios me recibe más a mí que a él. O Dios me acepta más a mí que yo ayuno que al que no lo hace. Si yo tengo ese concepto, estoy equivocado. Porque Dios nos acepta a los dos por igual. ¿Entiendes? No hace distinción. Es lo que el pasaje está mostrándonos. No necesitamos ser fuertes, maduros, disciplinados espiritualmente para ser aceptados por Jesús. Jesús se indigna cuando anteponemos la autosuficiencia. ¿Te acuerdas del pasaje de la parábola de Lucas 19? Donde el publicano dice: Señor, yo doy mis diezmos, yo ayuno, yo hago esto y aquello y lo otro. ¿No es cierto? Expone sus galones. Pero cuando está, eso fue el fariseo, discúlpenme. Pero el publicano, el cobrador de impuestos, dice que está lejos de la entrada al templo y lo único que expresa es: Señor, soy un miserable pecador. ¿Cómo termina la parábola? Que Dios terminó justificando al cobrador de impuestos y no al fariseo. ¿Por qué? Porque la cultura nos enseña que mientras más perfectos somos, y no estoy negando que necesitamos eso, hermanos, pero si nosotros pensamos que Dios va a aceptarnos porque he leído más mi Biblia, porque congrego más en la iglesia, porque sirvo más, porque doy más de mis recursos, estoy equivocado que otros. No es así como nos acepta. La indignación de Jesucristo debe mostrarnos que este pasaje es un espejo para nosotros. ¿En qué sentido? Tenemos que preguntarnos cuántas veces hemos levantado una barrera para nosotros mismos y para otros. Porque si ese es el concepto que yo manejo de mí mismo, que yo tengo que cumplir ciertos requisitos, con la misma medida voy a medir a los demás, ¿no es cierto? Y voy a catalogar, voy a etiquetar, voy a categorizar al resto. No, este no lee su Biblia como yo. No, este no ora como yo. No, este no hace esto como yo. O no se ha renunciado como yo, ¿no es cierto? Tenemos esas ideas. Por eso tenemos que preguntarnos cuántas veces hemos levantado estas barreras. Este pasaje, este versículo nos muestra que Jesús se indigna cuando convertimos la iglesia o el grupo pequeño en el que estamos como un espacio para los que están bien. Solo los que están en comunión pueden venir a la iglesia. Me ha pasado muchas veces, ¿no es cierto?, que algunas personas me han dicho: pastor, ¿por qué usted permite que la gente entre en short en tiempo de verano? Es una falta de respeto. ¿Por qué vamos a rechazarlo? Pregunto. ¿Porque no usa pantalón y zapatos? O a veces me han dicho: pastor, ¿por qué acepta usted que las personas usen gorro en el culto? No muestran reverencia a Dios. ¿Dios hace diferencia entre porque yo uso un sombrero, un gorro, no lo uso? ¿Qué mira Dios? ¿Mi forma de vestir o mi corazón? Pero ¿te das cuenta cómo nos afecta esas etiquetas, esos conceptos de autosuficiencia? Y pensamos que tú y yo podemos acercarnos a Dios porque cumplimos ciertos requisitos. Conversaba también con un muchacho, ¿no es cierto?, esta semana. Porque, la pregunta es: pastor, soy creyente, pero lucho con este pecado. Dice: ¿qué hago?
Y yo intento disciplinarme, pero no lo consigo. Y le dije, es que ese es el método equivocado. Podemos ponernos reglas, disciplinas, pero el efecto que eso va a producir en una persona es de corto plazo. ¿Cómo es que se produce realmente un cambio profundo y duradero? Cuando no te impones reglas, sino cuando tú te enamoras más de Jesucristo, cuando te dejas asombrar, maravillar de Jesús cada día más. Y le dije esto, mira, es como cuando tú te enamoras de una muchacha. De entre todas el abanico que tienes, hay una que te gusta, sea por su físico, obviamente. Pero una vez que empiezas a conocer a esta muchacha, ya no solamente te gusta su físico, te gusta su carácter. Te vas viendo, sintiendo más cautivado hacia esta muchacha y ya vas descartando al resto. Y te sientes tan cautivado por esta muchacha que un punto vas a decir, me quiero casar contigo. ¿Qué implica eso? Descartaste definitivamente a las demás. Lo mismo pasa en la vida espiritual. O sea, estamos programados en nuestra conciencia para eso. Si nosotros nos vamos enamorando cada vez más de Jesús, nos vamos asombrando cada vez más de la gloria y la belleza de Jesucristo, ¿qué voy a hacer con mis pecados? ¿Qué voy a hacer con mis ídolos? Los voy a dejar a un lado. Porque ya no me resultan tan placenteros, tan satisfactorios, ya no me llaman la atención, ya no me cautiva. Solo tú, Jesús, me cautivas. Así como cuando un hombre está enamorado de una mujer y viceversa. Solo a ti te he escogido, al resto lo he descartado. Porque solo tú me satisfaces. Así funcionan las cosas. Y muchas veces Jesús se indigna, ¿no es cierto?, cuando intentamos usar la disciplina espiritual como resultado de nuestra autosuficiencia. Necesito mostrar disciplina en mi vida. Que no descarto, necesitamos ser disciplinados. Ayuda, aventaja, pero la disciplina sin dependencia de Dios resulta en un fracaso absoluto. No sirve de nada. Es un método de autoayuda. Esos son los libros de autoayuda. Cumple estos requisitos y serás una persona más exitosa, hablarás mejor, te relacionarás mejor con las personas, adquirirás poder sobre otras personas, todo el chamullo que nos meten por las redes sociales y los libros. Autoayuda. Pero otra vez, la disciplina sin dependencia de Dios es un desastre. No tiene efectos duraderos. Ahora, mientras Jesús se indigna y corrige a los discípulos, su corrección no termina en eso. Lo que Él da a continuación es una revelación. Él va a mostrarnos quiénes son realmente los aptos para el reino de Dios, ¿no? Leamos lo que sigue en ese versículo 14 y 15. Vamos a entrar al tercer punto. Dice, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Y aquí viene el tercer punto. Porque, aquí viene la revelación, ¿quiénes realmente pertenecen al reino de Dios? Porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¿Quiénes entran en el reino de Dios? Los que tienen un corazón de niño. No está diciendo todos los niños van a entrar. Ojo con eso. Es decir, Jesús no está diciendo que un niño, porque es puro o es inocente, aunque no lo son, ¿no es cierto? Todo niño que nace en este mundo viene con una herencia espiritual, pecaminosa. Y no es que se transmite, por si acaso. Al momento de nacer, el niño tiene esa naturaleza pecaminosa. Somos rebeldes, en otras palabras. ¿Ok? Entonces, no está hablando aquí de inocencia o pureza, no está hablando de edad, está hablando de actitud, de postura. ¿Qué es un niño? Tú le dices a un niño, oye, mira un elefante volando en el cielo, y el niño está, ¿dónde? ¿No? Pero tú le dices a un adulto con muchos títulos, con maestrías y doctorados, hay un elefante volando en el cielo, ¿y qué te va a decir? ¿Me crees estúpido?
¿Te estás burlando de mí? ¿Notas la diferencia? Un niño cree. ¿Por qué? Porque es humilde, porque es vulnerable, porque depende. Sabe que no puede hacer las cosas solo, necesita de otros. Y esto es interesante porque si tú te das cuenta en la narrativa de Marcos, ¿no es cierto? O sea, los autores escriben con propósito, ¿no? ¿Qué viene antes en el pasaje este de la narración de los niños? Lo vieron la semana pasada. El divorcio, ¿no es cierto? Y Marcos va a mostrarnos que Jesús les dijo que ¿por qué se divorcia la gente? ¿Porque le tocó un marido malo, una mujer mala? Por la dureza de vuestro corazón, ¿no es cierto? O sea, lo que está queriendo mostrar Jesús es que los fariseos los religiosos mostraban dureza en su corazón. Permitían el divorcio porque simplemente no entendían el diseño de Dios. ¿Cómo responde Jesús a la inquietud de estos hombres? Porque ellos dicen, ¿es lícito? ¿Es permitido divorciarse? Y Jesús va primero a la ley, ¿no es cierto? ¿Qué ha dicho Moisés? Él ha dado el permiso para el divorcio y Jesús los corrige. Sí, pero no fue así al inicio. ¿A dónde lo lleva? Al diseño original. Entendamos algo aquí de paso, hago un paréntesis. Mucha gente cataloga a la Biblia y a Dios como un Dios que enseña o que defiende o promueve la cultura patriarcal, ¿no es cierto? El hombre aquí, la mujer debajo, debe pisotearla. Y hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento de la ley que aparentemente enseñan eso. Y sacan la conclusión entonces de que la ley de Dios es patriarcal, defiende al hombre y vulnera a la mujer. Y no es así. ¿Por qué? La ley fue dada a una cultura que ya era patriarcal. Si tú analizas la ley de Hammurabi, que es una ley mucho más antigua que la ley de Moisés, era peor, mucho peor. Era más abusiva y más maltratante. La ley de Moisés es más moderada incluso. ¿Qué está haciendo Dios al dar su ley en una cultura que ya es patriarcal? Es defender al débil, proteger al vulnerable, la mujer y al niño. ¿Dónde inicia la cultura patriarcal? Génesis 3. Entiende eso. ¿Qué pasa en Génesis 3? La mujer intentará dominar a su marido. ¿Y qué hará en respuesta el marido? La va a aplastar. Cultura patriarcal. Efecto del pecado, no de la ley de Dios. Dios introduce su ley en medio de una cultura patriarcal. Por eso es que en la respuesta de Jesús, ¿a dónde los lleva? ¿Pero qué dice el Génesis? Dice Jesús. ¿Cuál fue el diseño original? Dios estableció un hombre y una mujer en perfecta armonía, en perfecto respeto. Eso es el diseño original. Viene ese pasaje, viene el pasaje de los niños. ¿Y cuál es el pasaje que sigue? Que vamos a ver Dios mediante la próxima semana. La del joven rico. Señor, ¿qué debo hacer para heredar el reino de Dios? ¿Qué debo hacer? Le pregunta Jesús. Y Jesús lo lleva a la ley. ¿Cumpliste la ley? Por supuesto. ¿Cómo termina la historia? El joven se aleja ante la exigencia de Jesús de vender sus propiedades, que eran su ídolo. Entre esos dos pasajes que muestran la dureza religiosa y la dureza del corazón humano, que está sustentada en el logro, en la riqueza, en el dinero, se encuentra este pasajito sencillo para revelarnos quiénes verdaderamente entran en el reino de Dios. No son los niños entonces, sino todos los niños deberían entrar al reino de Dios.
Si hacemos una similitud con Mateo 5, donde Jesús dice, los pobres tienen el derecho de entrar en el reino de los cielos, todos los pobres. ¿Todos los vulnerables tienen acceso al reino de Dios? No, los pobres en espíritu. Y entonces vamos a entender lo que está diciendo Jesús. ¿Cuál es el requisito? Dice él. Porque de los que son como estos, comparativa, es el reino de Dios. Y aquí viene, en verdad les digo, y es interesante esta frase con la que Jesús está diciendo, es como cuando alguien te sienta, ¿no es cierto?, en la mesa y te dice, oye, quiero hablar contigo algo muy serio. Y tú ya apagas las antenas, ¿no? O sea, ¿qué me querrá decir? O como cuando tu esposo o tu esposa te siente y te dice, mira, quiero decirte algo, pero no te molestes, ¿ah? Tú dices, ¿qué ha hecho, no? O sea, ¿qué mal ha hecho? ¿Qué error ha cometido? Tú ya te previenes, ¿no es cierto? Esa es la frase de Jesús. De cierto os digo, o sea, tomen atención a lo que les quiero decir. ¿Qué es lo que dice? Que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Quiero enfocarme en la última frase, no entrará. En el griego es un doble negativo, no entrará. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es, de ninguna manera entrará. Si no adoptas esta actitud, no podrás entrar en el reino de Dios. ¿Cuál es la actitud? Vamos al punto. Que el que no reciba, ¿qué es recibir? Es acoger, es aceptar. No implica esfuerzo entonces, no implica una meta, un logro que tenemos que alcanzar, un estándar que tenemos que llegar. Es simplemente recibir, aceptar. Por eso es que digo que es bueno hacer acción social como iglesia, enfocarnos en los enfermos, en la gente desposeída, llevar ayuda. Pero mucha de esa gente rechaza el Evangelio, ¿por qué? Porque cree que son tratados injustamente, que su problema de pobreza o enfermedad es una injusticia, o de Dios o de los hombres, o del sistema, pero no tienen la actitud de recibir. Mencionaba en el primer servicio, y quiero repetirlo ahora, que ese es un poquito mi conflicto con la iglesia que tenemos en Pueblo Libre, en La Llarada. Porque la gente se ha acostumbrado a recibir cosas. Día de la Madre, Día del Padre, Día de Navidad, se llena la iglesia. ¿Por qué? Porque saben que van a recibir algo. Al domingo siguiente, ¿cuántos vienen? 5 o 10 pelagatos. ¿Dónde están? Es que ya no hay nada que entregarles. ¿Qué nos demuestra eso? ¿Que están dispuestos a recibir lo que Dios les ofrece? No. Mucha gente viene a Dios queriendo imponerle sus condiciones. Dios, si tú arreglas mi problema matrimonial, Dios, si tú arreglas mi problema con mis hijos, si tú sanas mi salud o me devuelves mi vitalidad, si tú sanas mis finanzas, yo te voy a buscar o yo te voy a aceptar. Y el falso evangelio enseña eso. Ven a un Cristo que te promete prosperidad, hacerte exitoso y muchas cosas más. Cuando no pasa eso, ¿qué pasa con estas personas? Se decepcionan y dejan entre comillas a Jesús. Nunca creyeron. Nunca tuvieron la actitud como la de un niño de recibir lo que Dios les ofrece. ¿Y qué ofrece Dios? A Jesús crucificado y resucitado. Que es distinto. Ese es el Evangelio. ¿Cuál era el problema de Pablo con los corintios? Los corintios que querían sabiduría de este mundo. Y Pablo les dice, yo no les voy a dar ese tipo de sabiduría. Lo único que yo les voy a dar es a Cristo crucificado y nada más. Esa es la sabiduría de Dios. Y Dios ha determinado salvar a las personas por la locura de la predicación. Ha entontecido el resto de la sabiduría humana.
Porque ese acto, entre comillas, de locura de Dios, de salvar a las personas por un Cristo muerto y resucitado, un Mesías, un rey, ¿me entiendes? Muerto, crucificado y resucitado, que para muchos es una estupidez. Eso, según Pablo, es la mayor muestra de la sabiduría de Dios. Y así se ha dignado salvar a las personas. Pero la gente no quiere eso. Quiere un evangelio que lo empodere, ¿no es cierto? Que lo valide, que le dé autoridad sobre demonios y tanta estupidez. No un evangelio que nos humilla. No un evangelio que nos lleve a mostrar nuestra realidad, que amamos el pecado. Y que por eso nos fabricamos ídolos por doquiera y por cualquier cosa. Porque nos amamos a nosotros mismos tanto y mucho más que a Jesucristo. Pero ese es el evangelio, la locura de la predicación. Entonces, entendamos qué implica esto, ¿no es cierto? Algunas aplicaciones para nosotros en este aspecto. ¿No es cierto? El reino confronta nuestro deseo de controlar nuestra vida, de tenerla a la perfección. El reino confronta, ¿no es cierto?, nuestra espiritualidad basada en el desempeño. No me quiero mostrar vulnerable, débil, pero ahí es donde Dios se glorifica. Insisto en el pasaje, busquemos un ratito 2 de Corintios. Lo mencioné, pero quiero que lo leamos. 2 de Corintios, capítulo 12, por favor. Fíjate en los versos 9 y 10. Dice así, 2 de Corintios, capítulo 12, versos 9 y 10. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Al escuchar esas palabras, ¿cuál fue la conclusión de Pablo? ¿A qué llegó él? Verso 10. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Pero qué nos enseña el Evangelio de la Prosperidad? Todo lo contrario a esto. Nadie te puede insultar, tú eres el hijo del rey. Tú no puedes tener escasez, porque eres el hijo del rey. ¿Te das cuenta? Ahora, Jesús no solamente está enseñando quiénes reciben o quiénes son dignos o los actos de recibir el reino de Dios, los que lo reciben como un niño, con una actitud, ¿no es cierto?, con la postura de un niño, sino que Él lo va a demostrar. Lo va a visualizar, va a realizar un gesto que encarna lo que ha enseñado. Verso 16. Y tomándolos en los brazos, los bendecía poniendo las manos sobre ellas, o sobre ellos, ¿no? Este verbo que dice tomarlos en los brazos no es un toque superficial como a veces lo hacemos, ¿no? O sea, pasa un niño, ¿qué tal? Le tocas la cabecita, ¿no? Le acaricias el rostro. No, no está hablando de eso. Está hablando de que Jesús los toma y los acoge, tal vez como ves en la imagen. Los abraza con ternura. A eso se está refiriendo el verbo, ¿no es cierto? Los está envolviendo en Él. El hecho de imponer las manos está hablando acerca de su papel como sacerdote, para bendecirlos, ¿no? Para mostrarles su cuidado, su protección, su favor. Y luego habla acerca de bendecirles, ¿no es cierto? Y ahí viene un verbo
que está en tiempo otra vez imperfecto, continuamente, está deseando que continuamente tengan su bendición. En otras palabras, Cristo no solamente abre las puertas a su reino, sino que Él quiere tener algo mucho más profundo con aquellos que entran a su reino. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque otra vez, muchos venimos, ¿no es cierto?, con heridas, con culpa, con vergüenza, con indignidad. Y Cristo quiere recibirnos así como estamos. O a veces venimos personas con heridas provocadas en nuestra niñez, gente que ha sido abusada físicamente o sexualmente incluso, y que uno piensa, ¿no es cierto?, yo podré restaurarme. Gente que ha podido estar tal vez en terapia por años. El único que puede restaurar esas vidas es Jesucristo, con su abrazo. Es lo que quiere indicar. No solo tú tienes derecho a entrar conmigo, sino que yo quiero mostrarte cuán tierno soy y cuánto puedo restaurar y sanar tu vida. Ese es el acto interesante que muestra Jesús. Muchos de nosotros tenemos una serie de debilidades. ¿Y qué hacemos con ellas? Las ocultamos. No queremos que la gente nos vea que somos frágiles. ¿Sabes qué está diciendo el abrazo de Jesús? Aquí. Yo te doy el espacio, la oportunidad para mostrar tu fragilidad, tu debilidad, tu vulnerabilidad. Tienes el permiso para hacer eso. Porque muchas veces, ni con nuestros esposos, ni con nuestras esposas, ni con nuestros padres, lo hacemos. ¿Me entiendes? Solo Cristo conoce perfectamente nuestra verdadera condición y así tal cual Él viene y nos recibe. O sea, no solamente dice, ven, sino que quiero protegerte, quiero sanarte, quiero restaurarte, es lo que está indicando. Por eso es que Jesús va de la teoría a la práctica, no se queda. Y uno de nuestros errores, muchas veces, otra vez fomentado por la cultura, y que podemos caer como iglesia, es convertir la iglesia en una cuestión intelectual simplemente, teórica. Por eso son importantes los grupos pequeños en la iglesia. Mira, si nosotros solamente tendríamos que reunirnos los domingos, no tenemos espacio para conocernos. Pero los grupos pequeños aportan eso. Por eso yo te animo, busca un grupo pequeño y congrega allí. Porque en un grupo pequeño tú puedes mostrarte realmente como eres. Porque vas conociendo a las personas, vas quitando las barreras que solemos levantar. Porque somos expertos en levantar barreras. No queremos que nos muestren, que sepan cómo somos realmente. Porque aparentemente eso es malo, negativo. Por eso es importante, únete a un grupo pequeño para que seamos realmente vulnerables y sentir el abrazo de Jesús. ¿Cómo termina entonces esta escena? ¿Cómo empieza? Unos padres buscando niños y Jesús termina abrazando a esos niños, ¿no es cierto? Esta escena es un espejo para nosotros, porque muchas veces nosotros llegamos a Jesús cargando algo. Llegamos con cansancio, otros podemos llegar intentando demostrar que somos fuertes, otros intentamos demostrar que podemos sostenernos solos en la vida. Pero este pasaje nos demuestra que Jesucristo quiere que seamos vulnerables, dependientes, como un niño, con la actitud de un niño. ¿No es cierto? ¿Qué nos está mostrando en conclusión este pasaje? Que el Rey, el soberano, el Señor, el Creador de los cielos y la tierra, se ha inclinado para abrirnos las puertas de su reino y abrazarnos.
Así que, mi hermano, yo no sé cómo estarás ahora, ¿no es cierto? Tal vez estás intentando mostrarte fuerte, queriendo mostrarte apto para ser recibido por Dios, para ser aceptado, para que Dios te bendiga. ¿Qué nos muestra esto? Jesús te está llamando tal cual. No necesitas mostrarte tu autosuficiencia, tu competencia. Muéstrate más bien vulnerable, dispuesto a confiar, a dejarte abrazar por Jesús. Mi amigo, no sé si vienes por primera vez o ya estás viniendo, pero aún no entiendes el Evangelio, ¿no es cierto? Tal vez tu concepto para creer que Jesús te va a recibir es que tú debes completar una medida de bondad, una medida de conducto, de comportamiento. Tengo que ser lo suficientemente bueno para acercarme a Él. Si piensas eso, estás equivocado. Si piensas que necesitas arreglar tu vida en algo, mejorarlo un poquito para que seas aceptado por Jesús, no has entendido el Evangelio. Si tú piensas que Dios solamente acepta a los que, están listos, ¿no es cierto? No has entendido el Evangelio. Es todo lo contrario. Jesús está dispuesto a recibir a aquellos que vienen como niños, con sus necesidades, sinceros, dependientes, abiertos, vulnerables, sabiendo que no debes demostrar algo, porque sabe que no lo podemos. Todos estamos faltos delante de Dios. El único perfecto es Él, y Él no nos rechaza. Ese es el verdadero Jesucristo, mi amigo. Ese es el Jesús, no de la religión, de las Escrituras. El que ha estado dispuesto a morir en la cruz y resucitar por tus pecados, para acercarte a Dios. Quiero, Dios, que entiendas a este Jesús. Solamente necesitas ¿qué? Venir con la actitud correcta. Mostrarte vulnerable. Soy un pecador. Quitarte las máscaras, las fachadas, las etiquetas que tú te has impuesto para tratar de defenderte en esta vida. Mostrarte tal cual eres. Oramos para terminar. Señor, tú eres todopoderoso. Has creado este universo de la nada, lo cual demuestra tu magnífico poder y sabiduría. Pero sin embargo, eres tierno con esta creación tuya, Señor. Gracias por enseñarnos esta mañana que el acceso a tu reino no depende de nuestra capacidad, habilidad o fuerza, sino de nuestra condición de dependencia, de mostrarnos vulnerables. Señor, gracias por derribar estos conceptos erróneos, estas barreras que hemos levantado en nuestras mentes y corazones. Gracias por corregir nuestra autosuficiencia, Señor, por abrazar nuestra fragilidad. Señor, hoy queremos venir a ti como niños, con nuestras manos vacías, con nuestros corazones sedientos y necesitados de ti, oh Dios, con confianza, con humildad. Te rogamos, te suplicamos que nos tomes en tus brazos, que pongas tus manos sobre nosotros, Señor, y nos bendigas con tu gracia y misericordia, y nos enseñes a vivir cada día en dependencia de ti, Señor, no en nuestra autosuficiencia, no en nuestra capacidad propia, sino en la tuya, Señor. Padre, te rogamos por aquellos que aún no te conocen. Quieras tú recibir al que reconoce que está cansado, al que está quebrado, al que está debilitado, Señor. Salva al que viene hoy a ti
en esta actitud. Y mientras seguimos orando, mi amigo, mi amiga que nos visitas, quiero extenderte la oportunidad de poder acercarte a Jesús esta mañana. Si tú reconoces tu condición de vulnerabilidad, de debilidad, de dependencia de Dios, si admites que no eres todo lo perfecto que pretendes ser, que no eres todo lo hábil que quieres demostrar ser, delante de Dios, no de los hombres, delante de Dios. Si tú crees que eres ese tipo de persona y crees que Él te puede recibir y que Él puede perdonar tus pecados y restaurarte, si eres esa persona esta mañana, yo quiero pedirte que donde estés sentado me muestres esa decisión tuya de aceptar a Jesús, de venir a Cristo, levantando tu mano. ¿Hay alguna persona que esta mañana está recibiendo a Jesucristo en su corazón por primera vez? Si eres tú, donde estás sentado, muéstrame tu decisión levantando tu mano. ¿Hay alguna persona? Ok, Dios te bendiga, ya te vi. ¿Alguna otra persona más esta mañana? Gracias, Dios te bendiga. ¿Alguna otra persona? ¿Quiere venir a Cristo? Señor, queremos darte las gracias por estas dos personas que están reconociendo realmente quiénes son delante de ti. Y por esa decisión tú los recibes y los abrazas y los acoges, Señor. Padre, confirma tu salvación en sus vidas. Permítenos como iglesia ser de instrumento para ayudarles en su crecimiento también. Y te pedimos, Señor, que tu reino se haga visible en nosotros y por nosotros, Padre amado, para este mundo necesitado. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, gracias por su atención. Dios los bendiga. Quiero dejarlos con el pastor Luis, que tiene algunos anuncios muy importantes.